mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque Dios de los montes, oh sí, es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Solo hay. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Señor, cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. En las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. En las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo
Señor, te adoramos, Padre, exaltamos tu nombre. Hola, bienvenido el día de hoy. Es un gozo poder traer la palabra de Dios a tu vida, ahí en donde tú te encuentras. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Y gracias por acompañarnos el día de hoy, ahí en donde tú estás. Si estás aquí en Estados Unidos, gracias. Sé que estamos realmente a punto de entrar a una semana especial, ¿no?, de acción de gracias, que yo sé es de bendición. Pero también en otras partes del mundo sé que están muchos usando ya ese concepto y no importa si lo es o no lo es, yo creo que es lindo poder tomar un momento para darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y lo que ha hecho en nuestras vidas. Y el día de hoy quiero terminar una serie que hemos estado hablando durante el mes de noviembre en el libro de Hechos y ver cómo Dios hizo algo maravilloso, hizo una invitación realmente en la vida de los discípulos cuando el Espíritu de Dios vino y moró en ellos y no se fue nuevamente, sino se quedó, ¿no? Después que Jesucristo partió de este mundo, dijo que enviaría a su Espíritu Santo y que nos daría poder y que moraría en nuestros corazones. Y realmente Dios hizo algo grande a través de ellos, hizo historia a través de sus discípulos, ¿no? Y ver cómo Él los invitó a hacer eso. Y sabes, hoy continúa haciendo lo mismo. Él desea que podamos ser parte de la historia, nos ha invitado a hacer lo imposible en la misma forma que los discípulos lo hicieron. La semana pasada hablamos un poquito del hecho que quizás no todos pensamos que podemos ser usados por Dios de esa manera. No todos pensamos que estamos en el lugar que realmente debemos estar, o no lugar necesariamente físico, sino lugar en cuanto a la vida, en cuanto a tus metas y a los propósitos, ¿no? Y Dios nos habló de la necesidad de reenfocar en nuestra vida en Él, de reenfocarnos en ese plan que Él tiene para nosotros. Y en la vida es muy fácil desviarnos de ese plan, desviarnos de lo que Él desea en nuestras vidas. Pero si no tenemos cuidado, terminamos precisamente donde menos esperábamos o terminamos lejos de lo que Dios tenía para nosotros o lejos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero vemos que Él nos habló y nos llamó a reenfocarnos, y para hacerlo nos dijo que estuviéramos en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto y respondiendo con el corazón correcto delante de Dios. Sabes, no hay duda de que Dios está haciendo algo globalmente con su iglesia. Él está haciendo algo y desea hacer algo. Él está haciendo una obra, su obra, está formando lo que Él desea de su iglesia y nos está invitando hoy a ser parte de su obra. Nos está invitando hoy y durante esta serie realmente nos ha invitado a ser parte de ese trabajo que Él está haciendo globalmente. Y sabes, la obra de Dios y lo que Él está haciendo es mucho más grande de nosotros, es mucho más grande de lo que nosotros personalmente podamos desear o pensar. Y el día de hoy vamos a ver 4 maneras de cómo Dios realmente empieza su obra, cómo Él hace y empieza una obra nueva, ¿no? Y que de alguna manera es evidencia de que es el trabajo y es la obra de Dios. Y lo vamos a ver a través de la vida de Pablo, porque ha estado hablándonos a través de él. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 16. Y vamos a leer a partir del 11 en adelante. Y vamos a ver cómo Dios continúa hablando a nuestros corazones y nos va a invitar a ser parte de su obra. Así que empecemos en el versículo 11. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal en este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos ahí varios días. Y este es Pablo hablando. Dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Y mientras nos escuchaba, el Señor abrió sus ojos
y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse a mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Y vemos que la semana pasada, en el capítulo 13, unos 3 capítulos anteriores, Dios había reenfocado la vida de Pablo y lo había enviado para que predicara la palabra de Dios en otros países, en otros lugares, en otros idiomas, a los gentiles, ¿no? A colonias romanas que no eran judías. Y vemos que ahí empieza hasta cierto punto Pablo a enfrentar cierta dificultad y cierta frustración, especialmente ahí en Filipos. Ahora, Filipos era una ciudad que si la comparáramos el día de hoy sería igual a Nueva York, ¿no? Una ciudad muy sofisticada, una ciudad muy moderna, una ciudad de mucha gente, de mucho comercio, donde lo último de la moda es lo que se veía. Y él va a esta ciudad y dice que busca una iglesia, pero no hay realmente suficientes seguidores de Cristo en ese lugar, en esa iglesia, y no encuentra un lugar así. Ahora, era por tradición que muchas veces entonces iban a un río a orar en las afueras de la ciudad. Entonces, por eso el versículo 13 del 16, del capítulo 16 dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar. De nuevo, eso era porque era tradición hacer eso, por eso es que ellos hicieron eso. Y vamos a ver entonces cómo Dios forma una iglesia mucho más fuerte de lo que nosotros pudimos imaginar en un lugar donde no había nada, en un lugar, en esta ciudad de Filipos, donde no existía nada antes, y cómo usó a Pablo y cómo envió a Pablo a ese lugar para hacer eso. Y sabes, si nos ponemos a pensar, ¿no? Lo que el libro de Filipenses es, que es una carta escrita de Pablo a esta iglesia que iba a ser una de las iglesias más grandes en ese lugar, ¿no? Y cómo lo invitó a ser parte de eso. Y hoy nos está invitando a nosotros a hacer lo mismo, a que seamos parte de su obra. Y hay 4 cosas que yo quiero que podamos aprender o resaltar. Hay 4 cosas evidentes que podemos ver cuando Dios está haciendo o empezando una obra, y que el día de hoy sé que nos va a ayudar a nosotros, que nos está invitando a hacer lo mismo. Y lo primero que vamos a ver es que cuando Dios está haciendo una obra nueva y nos invita a hacer una obra, es que lo va a hacer, número 1, a través de personas. Él siempre va a usar a personas para hacer su obra, ¿no? Y yo creo que las personas muchas veces, si somos muy honestos, las personas nos pueden frustrar mucho, ¿no? Yo creo que si no le digas al que está a tu lado si es esa persona, pero puedes decir, en mi vida hay alguien que me frustra mucho, nada más no lo veas, ¿no? Pero yo sé que en el mundo y en donde nosotros vivimos, en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, yo sé que hay personas que quizás son difíciles de trabajar. Yo sé que muchas veces quizás dijéramos, no, yo me siento mejor cuando estoy solo y no hay nadie al lado mío, ¿no? Bueno, déjame decirte que tú también eres una persona. Alguien quizá piensa lo mismo de ti, ¿no? Pero Dios obra siempre a través de personas. Él comienza su obra y nos invita a ser parte de esto, y Él usa a personas, y ahí en donde tú estás también te incluye a ti. También desea hacer una obra a través de ti. Y quizá tú piensas, bueno, yo quizás sí puedo ver cómo Él puede usar a otras personas. Yo puedo ver a este, si lo puede usar a este, si lo puede usar a ella, si lo puede usar. Pero a mí no me puede usar. No, yo quiero que sepas que Dios te puede usar a ti. Dios usa todo tipo de personas. Y en estos pasajes vamos a leer, hay 3 tipos de personas que Él usa. Usa a una empresaria, y aquí en Hechos, el versículo 13 al 14, dice que el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad, fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. Y dice ahí, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante, y vemos que ella era empresaria, de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Y mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo le decía. Entonces vemos que usó a una empresaria, usó a este grupo de mujeres, y que no sabemos qué estaban haciendo exactamente ahí,
pero sí sabemos que estaban orando, porque era costumbre ir a orar a las orillas del río. Vemos que Lidia estaba ahí con ese grupo de mujeres, que era una adoradora, pero Lidia era una empresaria, era negociante, lo más seguro, de nuevo, por el tipo de ciudad que era una persona que quizás se vestía bien, ¿no? Con lo último de la moda, y ella sabía cuál era lo último en diseños, ¿no? Y trabajaba con telas costosas. Y quizás tú puedes ser alguien muy parecido a Lidia hoy, seas hombre o mujer, ¿no? Pero que eres un tipo de persona así, empresaria, que tienes quizás conocimientos altos de ciertas áreas en la vida, pero lo que dice la palabra es que ella era una servidora, ella adoraba a Dios. Vemos de que ella realmente respondió al llamado que Dios estaba haciendo a su vida, a ser parte de esta obra que ella, sin saberlo, iba a ser parte de ella. Pero vemos que usó a una persona como Lidia, una persona empresaria. También vemos otro tipo de persona un poquito más adelante en el versículo 16 que usó a una esclava. Dice el versículo 16, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una mujer, hay una joven que está poseída por un espíritu demoníaco, pero que le daba la capacidad de poder adivinar y predecir el futuro. Y las personas que eran sus amos, que cuidaban y que ella era parte de, era esclava, les pertenecía, la explotaban, la abusaban, ¿no? Al punto que hacían dinero a través de ella. Y nos damos cuenta que entonces Pablo iba a liberarla y Dios iba a traer una invitación de liberación en su vida y usa a Pablo. Y vamos a leer aquí en el versículo 17 al 18. Dice, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió días tras días hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Cristo Jesús que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Y nos damos cuenta que Pablo la libera de este demonio. Y aunque ella estaba siendo poseída por él, estaba diciendo la verdad acerca de que eran hombres de Dios. Pero nos damos cuenta que, vamos a darnos cuenta que a partir de ese momento ella es libre y se une a este grupo de personas que Dios estaba llamando y que los estaba invitando para ser parte de esta iglesia que él estaba a punto de formar. Pero nos damos cuenta que usó a personas completamente distintas, ¿no? Una empresaria, usó a una esclava. Luego la historia continúa y vamos a ver cómo él usa e invita a un carcelero. Y Pablo, después de que liberó a esta joven, ¿no? Y expulsaron ese demonio, obviamente los dueños de esta joven se enojaron al punto que entonces vieron que encarcelaron a Pedro, ¿no? Y en el versículo 23 al 24 nos damos cuenta que lo golpearon y los maltrataron, y vamos a leerlo en el versículo 23 y 24. Dice, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Vemos que realmente acá Dios estaba haciendo una obra a través de ellos, los envía a esta ciudad, resultan estando presos, ¿no? Y ser preso en una prisión romana era doloroso, ¿no? Ahí dice que los golpearon severamente y eso era lo que hacían precisamente. Y los tenían atados de pies y de manos y eran dolorosos, y los carceleros por lo general eran soldados ya jubilados que habían experimentado dolor y sabían cómo imponer dolor en las personas. Mas, sin embargo, Dios iba a usar esa situación para empezar su iglesia, para empezar una obra grande a través de este grupo de personas. Y vamos a ver un poco más adelante qué sucede con esta historia. Pero en este momento solamente quiero que pensemos
que no sé con quién de estas personas quizás tú te relacionas más, si es empresario o es una esclava o es este carcelero, quizás ninguna de las tres, pero el punto es de que Dios puede usarte también a ti, porque Él desea usarnos a cada uno de nosotros y nos está invitando a ser parte de su obra. Pero entonces, de nuevo, las maneras en las que podemos ver cómo Dios empieza a formar y nos invita a ser parte de su obra, el número 1 es porque va a ser a través de personas. Número 2 es porque va a ser a través de momentos difíciles. Sí, muchos pensamos que el momento que venimos a Cristo, todo va a ser fácil, todo va a ser alegre, todo va a ser color de rosas. ¿Sabes? Pero lo que pasa es que mientras más hacemos las cosas correctas, a veces pasa que también es cuando más difícil o dolorosa es nuestra vida. Y no lo digo para desanimarte, porque eso es un tiempo pasajero. Eso es solo por un momento, no es para siempre que pasamos por esos momentos. Pero si no estamos haciendo lo que Dios quiere, el diablo no tiene razón para molestarnos. Pero, por el contrario, usualmente cuando decimos sí a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y respondemos a esa invitación, es ahí cuando el diablo va a empezar a atacarnos. Y de nuevo, yo no te lo digo para desanimarte, no lo digo para crear miedo y temor en ti, simplemente te lo digo para que estés preparado y para que sepas que de alguna manera eso va a suceder en el momento que tú respondes a esta invitación de Dios a ser parte de su obra y empiezas a hacer eso que Él desea que hagamos, ¿no? Pero te lo digo para que estemos de alguna manera prevenidos. De nuevo, Dios usa las dificultades para empezar su obra. En Filipenses 1, el versículo 12 dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me han sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Bueno, aquí está Pablo diciéndoles nuevamente, aunque pasé todo esto, aunque pasé todas esas dificultades, todo sirvió para difundir, todo fue para expandir esa obra que Dios estaba haciendo. Podemos ver que en otras palabras les está diciendo que puede usar el sufrimiento como una manera, como una plataforma para poder realmente expandir y llevar el mensaje de Jesucristo. Y nosotros hoy nos está invitando a hacer lo mismo, nos está invitando a ser parte de su obra. Nos está diciendo que nos va a usar porque Él cuando empieza una obra, cuando empieza algo nuevo, lo hace a través de personas, lo hace a través de momentos difíciles. Número 3, de alguna manera lo hacemos respaldados por su presencia. Y eso es bastante importante y es algo que realmente es evidencia de que es realmente algo que el Espíritu de Dios está haciendo porque somos respaldados por el Espíritu de Dios. Y si recordamos cuando Pablo le dice a esa joven, más bien le dice a ese espíritu, ¿no?, que la joven tenía, le dice en el versículo 18, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Lo dijo en el nombre de Jesús. Nos damos cuenta que él estaba respaldado por la presencia de Dios, que él tenía la autoridad que el Espíritu Santo le había dado. Él sabía que su identidad estaba en Cristo Jesús. Y sabes, hoy nuestra identidad está en Jesús y su presencia en nuestra vida. Debemos de estar seguros, debemos de sentirnos respaldados, que su presencia está con nosotros, que su presencia nos da poder. De nuevo, repasando estas 4 formas que nosotros vemos cómo Dios empieza su obra, lo hace a través de personas, lo hace a través de momentos difíciles, lo hace respaldados por su presencia, por su Espíritu Santo. Y número 4, lo hace cambiando y transformando vidas. Y eso también es bastante clave, porque cuando Dios está actuando, cuando Dios está haciendo su obra, cosas van a cambiar, vidas van a ser transformadas, milagros van a suceder, vidas van a ser salvas, personas van a ser liberadas, su obra va a producir fruto. Y eso es la evidencia de que Dios está haciendo algo, que Dios está formando su obra, y era la evidencia de que Él estaba a punto de hacer una iglesia maravillosa, ¿no? Y de nuevo, si volvemos a esa historia, cuando Pablo fue encarcelado y estaban en la prisión, en ese planta baja de mucho más alto, de más alta seguridad, sucede un terremoto.
Y este terremoto hace que las cadenas de todos los presos se caigan. Y este carcelero, de alguna manera, le entra en pánico pensando que todos se escaparon y está a punto de matarse. Y vamos a leer lo que dice la historia, ¿no? Vamos a leerlo ahí en el versículo 26 y luego vamos a leer el 30 y 31. Y el 26 dice: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Entonces, de nuevo, este carcelero despierta, ¿no?, en base a este terremoto, y cuando él se da cuenta, en la prisión todas las cadenas han sido sueltas, todas las puertas se han abierto, y él asume todos se han ido, todos escaparon, y saca su espada y está a punto de quitarse la vida. Cuando eso escucha una voz de Pablo que le dice: no, aquí estamos, no nos hemos ido, estamos aquí. Recuerda que ellos estaban en la planta baja, estamos aquí, nosotros estamos aquí, no te mates. Y en el versículo 30, este carcelero dice entonces: después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y nos damos cuenta que Dios cambió la vida de este hombre. Donde Dios está haciendo su obra, las cosas cambian y las cosas son transformadas. Vidas son transformadas. Y hoy nos está invitando a ser parte de su obra, a ser parte de eso que Él está haciendo globalmente. Quizás a veces no lo vamos a entender. Yo te puedo decir casi siempre, quizás no lo vamos a entender. Pero podemos ser parte y debemos responder a esa invitación de parte de Dios. Las maneras en las que Él obra y en las que Él empieza su obra es de nuevo a través de personas, es a través de momentos difíciles, pero siempre respaldados por su presencia, y donde la transformación y los cambios de vidas suceden y esos frutos se dan. Y Dios hoy realmente desea, y a través de esta serie, creo que Dios nos ha invitado a que podamos responder, y no sé exactamente qué es lo que Él te esté invitando a hacer. Hemos hablado de muchas cosas, de cómo Dios realmente nos invita, porque Él obviamente conoce cada detalle de nuestra vida y Él conoce el futuro. Y Él sabe qué está haciendo con su iglesia. Él desea que seamos realmente, que vivamos de acuerdo a ese propósito personal, de acuerdo a ese propósito como iglesia y por el cual Él la creó. Y yo no sé realmente qué es lo que Dios te está llamando específicamente a hacer, qué es lo que te está diciendo que hagas o que respondas, pero Dios quiere formar y construir algo mucho más grande que tú y que yo. Y nos invita a ser parte de su obra. Nos está invitando hoy a que podamos ser parte de eso, al igual que sus discípulos lo fueron. La pregunta que tengo para ti es: ¿estás dispuesto y estás listo para responder a ese llamado que Dios te está haciendo, para responder a esa invitación que Dios hace en nuestra vida el día de hoy? Mi deseo realmente es que podamos responder como Pablo lo hizo y como sus discípulos lo hicieron, que simplemente obedecieron y siguieron el llamado que Él les hizo. Y en el proceso aprendieron, en el proceso ellos pudieron ver cómo el Espíritu de Dios, ver cómo Jesús hizo cosas maravillosas, y luego ese mismo Espíritu y esa misma autoridad que Jesús tuvo fue dada a ellos. Y Dios hizo cosas a través de ellos, y que el día de hoy desea hacer cosas a través de nosotros. Ahí en donde estás, no es en un lugar específico, no es en un edificio específico, es allí en donde tú estás que Dios te está invitando a ser parte de su obra, a ser parte de su iglesia. Así que mi deseo es que respondas el día de hoy. Y vamos a orar para que puedas responder a ese llamado. Señor Jesús, te damos gracias por tu invitación. Gracias, Señor, porque tú deseas usarnos a nosotros. Tú deseas usar personas, Señor, para expandir tu obra, para empezar tu obra, Señor, para hacer el trabajo y lo que tú deseas, Señor, de tu iglesia. Deseas hacer, Señor, globalmente. Gracias, Señor, porque a pesar de que enfrentamos dificultades, tú también usas esas dificultades, Señor,
para llamarnos, usas esas dificultades para expandir tu obra, Señor, para poder reenfocarnos, Señor, en esos propósitos y en ese plan que tienes para nuestra vida, Señor. Y mi deseo es que el día de nosotros hoy podamos responder y estar dispuestos a hacer, estar dispuestos a ir, estar dispuestos a reenfocar, Señor, nuestra vida, estar dispuestos a simplemente ser obedientes a lo que tú nos estés llamando a hacer, Señor, y que podamos ver cómo tú haces cosas maravillosas, cómo tú haces lo imposible, cómo tú, Señor, haces algo nuevo en un lugar donde no existe nada, Señor, a través de nuestra vida, Señor, pero que es evidencia del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y que tú deseas, Señor, hacer y expandir tu reino. Señor, yo te pido que el día de hoy, sin ninguna duda, podamos responder y podamos estar dispuestos a hacer eso que tú nos llamas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y solo quiero terminar diciéndote y animándote a que, como te lo dije antes, el enemigo va a tratar y va a atacarnos. Cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, podemos esperar o anticipar ese ataque, pero no debemos tener miedo, porque Dios está con nosotros. Él nos sostiene en su mano y Él nos ha dado todo lo necesario y Él nos empodera para poder vencer y hacer eso que tenemos que hacer. Así que el día de hoy yo te animo a que confiemos en Dios. Él nos dice: hijo mío, confía en mí y verás cómo vamos a hacer cosas grandes y maravillosas que van a traer honra y gloria al nombre de Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.